¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Visión Global. Bueno, pues estamos como cada miércoles platicando con nuestros queridos amigos Walter Buchanan y Luis González. Pues ahora sí que con este dinamismo de mercados, recordemos que apenas estamos retomando transmisiones aquí en Negocios TVV. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos pues de platicar con ustedes nuevamente y trayéndoles pues ahora sí que las noticias referentes al mercado mexicano e internacional. Y bueno, pues vámonos directo, mi querido Luis, bienvenido, Walter, bienvenido. Gracias, Gracias, Ricardo. Ricardo. Oigan, pues tenemos datos. La semana pasada mencionábamos fuera del aire que estábamos pues ahora sí muertos literalmente. Sin embargo, pues el día de ayer pues iniciamos con bajas en los mercados. Hoy todavía sigue los temas a la baja. ¿Qué datos son los que podemos ver esta semana, mi querido Luis? Sí, a ver, creo que hay datos mixtos. La semana pasada que no nos vimos hubo algunos datos complicados, sobre todo en el tema de casas, ¿no? Los housing starts estuvieron bastante por debajo de lo que se esperaba. El mercado esperaba que que hubo una contracción, el mercado esperaba una contracción de 2%, terminó siendo una contracción de casi 10%. Entonces, bueno, y eso además apunta el dato que vimos de casas este martes, ¿no? Que es, se esperaban, las ventas de casas se esperaban en 575,000 unidades en Estados Unidos y terminaron en 511,000 unidades por debajo del estimado, ¿no? Esto implica más o menos una caída de 13% mes a mes. Y pues eso ha traído bastante locos a los mercados, bastante bipolares a los mercados, y lo podemos ver en las tasas, ¿no? El martes las tasas fueron dieron bandazos de 10, 15 puntos básicos a lo largo del día, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Y eso ha impreso bastante volatilidad en los últimos meses, ¿no? La idea de que este estire y afloje de que si estamos en una recesión o no estamos en una recesión, pues trae al mercado bastante nervioso, ¿no? Hoy tenemos datos ahí también, por lo menos en la parte de infraestructura, todos estos fideicomisos que pues tenemos aquí en México y que pues también van muy alineados a la parte energética. Una noticia de que Fibra Infraestructura, que pues vaya, va a cotizar con la clave FMX próximamente y va a ser emitida por la Bolsa Institucional de Valores, bueno, pues va a emitir cerca de 7,650 millones de pesos. Pues esto es importante recordar que es pues a través de certificados bursátiles, bueno, de certificados bursátiles fiduciarios, CBFEs, que son los que los tenemos aquí en México, y esto próximamente lo podemos ver, al parecer creo que en el mes de septiembre podríamos llegar a ver esta emisión de certificados. Y bueno, pues yo no sé cómo lo observan ustedes, sobre todo en un esquema pues energético tan pues caliente, digámoslo así, aquí en México, mi querido Walter, Luis. Pues puede ser interesante. Yo creo que pues tienen ciertas presiones las fibras ahorita, porque pues, si bien esta va a ser una fibra enfocada en energía, pues hemos visto presiones en otro tipo de fibras como pues las que están dedicadas a inmuebles de uso comercial y de otro tipo, y esto por los cap rates, ¿no? Por el rendimiento que están dando las fibras con las distribuciones de sus ingresos, que recordemos que pues es la ventaja de una fibra que reparte la mayoría de los ingresos que obtiene por renta a los tenedores de los certificados. Y pues bueno, es un entorno complicado para las fibras con las tasas libres de riesgo, como son de las tasas gubernamentales de CETES tan altas como los niveles que estamos viendo ahorita, ¿no?
Oye, y por otro lado, creo que la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy pues emitió un bono de estos temáticos que les denominan verdes por casi 4,000 millones de pesos. Bueno, pues este diseño precisamente para impulsar la parte crediticia. Recordemos que aquí en México, bueno, pues el Fonacot es esta institución, y corríjame por favor, que es paraestatal, que pues vaya, brinda precisamente este apoyo a todos los trabajadores, sobre todo para el nivel consumo. Ahí, Luis, ¿cómo vamos en el tema de consumo aquí en México precisamente, Luis? Ujú. Sí, lo que mencionas de la emisión de Fonacot, como dices, sí, se emitió un bono sustentable, sobre todo, bueno, sustentable y digamos que de género, de paridad de género, en donde la idea es destinar estos 4,000 millones de pesos a impulsar el financiamiento a mujeres trabajadoras, sobre todo en la parte sur de México, ¿no? Dentro del país, la parte sur del país es la parte que, digamos que con menos recursos, y entonces, bueno, Fonacot está destinando este financiamiento justo para financiar a mujeres trabajadoras en el norte del país, ¿no? Estamos hablando de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala, ¿no? La parte sur es a la que le van a estar dando servicios. Y la idea es que salgan o estos préstamos se den con una tasa preferencial más o menos entre 9 y 16%, ¿no? Que para el nivel de tasas en México, pues son tasas atractivas, sobre todo porque pues no son tasas o no son préstamos colateralizados como puede ser un préstamo hipotecario o un préstamo de coche, por ejemplo, ¿no? Que hay un activo atrás colateralizando el préstamo. Entonces, pues bueno, es interesante lo que está haciendo Fonacot. Salió más o menos, si no me equivoco, con una sobretasa de 18 puntos bases. Eh, y bueno, eso ayuda a impulsar el consumo en el país, ¿no? Que hoy por hoy, pues ha estado bastante estable, ¿no? Acuérdense que el consumo es gran parte de el PIB de México, alrededor del 60-70% del PIB del país es consumo, y hoy por hoy, pues ha estado bastante estable los números que hemos visto, ¿no? Contrario a en Estados Unidos, por ejemplo, que ha ido incluso a la alza, ¿no? Pero Estados Unidos pues tiene un factor importante y es que pues, los estadounidenses están sentados en ahorros bastante importantes derivados de la pandemia y de los estímulos que dio el gobierno, ¿no? Entonces, a pesar de que México no tiene esa ayuda, no tuvimos ayuda gubernamental para la persona común y corriente, pues el consumo sigue estando relativamente estable, ¿no? Ya tenemos próximamente mañana, si no me equivoco, los datos de inflación, ¿no? ¿Cómo vamos, Walter, en ese aspecto, Luis? Estás en mute, Walter. Creo que estás en mute, mi querido Walter. Sí, perdón. Sí, como lo menciona Ricardo, mañana sale el dato de el PCE, el Personal Consumption Expenditure, que pues es la métrica preferida de la Fed para seguir la inflación. Y pues bueno, ante pues varios indicadores que han salido debajo de lo esperado, por ejemplo, el día de hoy salió el dato de los PMIs en Estados Unidos, el dato adelantado de servicios y de manufactura, junto con el PMI global. Recordemos que este es un indicador de difusión donde le preguntan a los directores de las empresas si van mejor, peor o igual en cuestiones de empleo, inventarios, etcétera. Y pues bueno, si bien el indicador salió debajo de lo esperado y salió en niveles de contracción, pues en la encuesta los directivos mencionan que están viendo disminuir las presiones en los precios y que no están pasando los incrementos en precio de forma completa al consumidor. Sí se está viendo una caída en la actividad, pero bueno, pues otra forma de ver esto es pues que la Fed está logrando su objetivo. La Fed ya había comentado que iba a estar
cómoda, destruyendo algo de demanda, destruyendo algo del exceso de demanda. Pareciera que lo está logrando, se está desacelerando la actividad, pero también pues no parece que no hay de corto plazo repuntes en el nivel de desempleo, inclusive las empresas mencionan que siguen contratando, aunque pues lo están haciendo a un menor ritmo, ¿no? Y bueno, otro indicador importante, símbolo de desaceleración, pues puede ser la oferta de casas nuevas que hay en Estados Unidos, que pues esto lo obtienen pues con un comparativo de las casas nuevas en construcción contra las casas que se venden, y podemos ver, Ricardo, que pues está en niveles muy altos, prácticamente los últimos 2 meses se disparó. Esto pues significa que la compra de casas se está desacelerando bastante, que también el incremento en precios de casas pues, contribuye alrededor de un 30% en la inflación, y también comentar que pues según información de una firma que rastrea el precio del mercado inmobiliario de casas y de distintos sectores del mercado inmobiliario en Estados Unidos, el porcentaje de casas que ha tenido que disminuir su precio, de los precios listados, es de un 8%. Este es el porcentaje más alto de casas que han bajado sus precios, de sus precios de lista, desde que Redfin recopila esta información desde 2015, ¿no? El año pasado, 2021 y 2020, pues este indicador se situaba alrededor del 3-4%, ahorita está al doble, que si bien por una parte preocupa el impacto que pueda tener esta desaceleración, pues por otro lado nos indica que la Fed, con la restricción de política monetaria, con el incremento en tasas, pues está logrando su objetivo de desacelerar la demanda y pues de desacelerar el incremento de precios. Que pues también los mercados van a estar muy atentos a lo que pase este viernes en la reunión de Jackson Hole. Oye, Walter, Luis, fíjense que tenemos una pregunta aquí de nuestro público que precisamente pues, para eso estamos, para resolver dudas, y nos la pregunta puntualmente Fabiola Morales. Nos pregunta que, a ver, ¿a qué se refiere precisamente que el peso mexicano, bueno, pues esté teniendo esta fortaleza y que pues estemos viendo un incremento excesivo en los precios de los productos, esta pues relación precio inflacionario versus tipo de cambio? ¿Quién la quiere responder? Si quieres, yo me la aviento. La verdad es que mucho de o sea, a ver, el dólar se ha fortalecido bastante. Eso debería debilitar el peso. Sin embargo, no ha sucedido, ¿no? Hemos visto debilidad en muchas otras monedas, no así el peso, ¿no? Y eso puede deberse a varios factores. La primera es el hecho de que México tiene una tasa real positiva, es decir, una tasa después de inflación positiva, cosa que muchos otros países todavía no lo tienen. México es de los pocos y es de hecho uno de los países con más, con su tasa real ex ante, es decir, la tasa de política monetaria menos la inflación de los próximos 12 meses positiva, anda como en 3,5 después de inflación. Por encima de México está Brasil y algún otro país más, pero la verdad es que eso ayuda bastante al tipo de cambio. No, vamos a ver si volteas a ver el real brasileño, pues también vas a ver una apreciación importante en lo que va del año. Y por otro tienes el tema de las remesas, ¿no? El hecho de que haya excedente de liquidez en Estados Unidos, el tema de que el mercado laboral en Estados Unidos sigue bastante fuerte, el hecho de que los estímulos cayeron a prácticamente toda la población, pues eso ha ayudado bastante a que la derrama de dólares a México pues sea alta, y eso pues digamos que ayuda a fortalecer o ayuda a apuntalar el tipo de cambio, contrario a otras monedas y a otros países que no poseen estas dos características, ¿no? Entonces,
pues eso ayuda, ¿no? Ayuda a que el peso no se haya depreciado y en ese sentido también ayuda a que este cambio o este traspaso de inflación que puede haber por un peso débil vía exportaciones, ¿no? Si el peso está débil, pues nuestras importaciones, perdón, pues nos van a salir más caras, ¿no? Comprar cosas en el extranjero y traerlas y venderlas aquí en México, pues nos va a salir más caro. Entonces, pues en ese sentido, un peso fuerte, pues ayuda a que las importaciones no contribuyan de manera importante a una inflación y pues eso ayuda también a que la inflación no esté todavía más disparada, a ver, de por sí está bastante disparada, no esté tanto más, ¿no? Entonces, no sé si respondí la pregunta y un poco abonando a lo que decía Walter, mañana además tenemos, bueno, mañana, esto lo estamos grabando el martes, sale el miércoles, hoy digamos que estaríamos viendo el print de quincenal de la inflación en México. Se espera que a tasa anual pues, llegue a un nuevo máximo alrededor de 8.55. Cuando estén escuchando esto ya van a conocer el dato, sin embargo el estimado es 8.55, vamos a ver qué tan lejos está de ese estimado, ¿no? Y sería pues, un máximo pues, prácticamente de los últimos 20 años, ¿no? Bueno, y estar muy al pendientes precisamente de este dato. Creo que sí va en función, y te agradezco la respuesta, mi querido Luis, y sobre todo, digo, metiendo la cuchara, entonces, ella también lo que pregunta es, ¿por qué se están incrementando los precios precisamente? Creo que se le respondiste muy bien, sobre todo en los nacionales, pues ha habido un incremento muy, pues, excesivo en algunos, digo, en la inflación subyacente y la no subyacente, por ejemplo, la parte de del tema agro, la cebolla, bueno, pues aquí sigue incrementando muchísimo. Entonces, recomendarían, bajo este sentido, Luis Walter, pues que tenemos mayores opciones en buscar mejores precios en las importaciones, en productos importados. ¿Podríamos acercarnos a este tema para proteger nuestro bolsillo? Sí, sí, no, porque como la inflación está siendo global, los precios en Estados Unidos, que es de donde importamos la mayor parte de nuestros productos, pues también han subido y han subido de manera importante, ¿no? Entonces, no necesariamente importar productos con el simple hecho de tener un tipo de cambio estable, pues va a ser, o sea, va a ser positivo, ¿no? Seguramente esos productos que están comprando en Estados Unidos ya traen un aumento de precio relacionado a la inflación que se está viviendo allá, ¿no? Bueno, pues estar al pendiente. Y finalmente tenemos un movimiento de tasas, Walter, aquí con todos los bonos, con todo este tema precisamente de la inclusión de las nuevas, de la nueva tasa libre de riesgo que próximamente, y la supresión de la tasa LIBOR. ¿Cómo está el mercado precisamente en este sentido de renta fija? Pues bueno, las tasas se han visto presionadas, pero pues esto ha obedecido más al movimiento de tasas internacionales. Por ejemplo, a principios de mes o finalizando agosto, el Treasury de 10 años en Estados Unidos estaba alrededor del 2.60% y pues ahorita subió a niveles de alrededor de 3.04, ahorita está más o menos en los mismos niveles, y pues las tasas mexicanas tuvieron un comportamiento similar, ¿no? Ahorita pues el CETE del año está alrededor del 9.75% más o menos, pero la tasa de 10 años también habíamos tenido una baja importante antes de agosto. En julio estaba en un nivel alrededor de 9.15, descendieron las tasas de 10 años, de los bonos de 10 años, alrededor del 8.50, 8.40. Sin embargo, pues ahorita con preocupaciones de endurecimiento por parte de los bancos centrales, pues se han rebotado a niveles cercanos al 9%, ¿no? Ahorita están alrededor del 8.90, que pues esto seguramente pues va a impactar, o sea, sobre todo los movimientos que haga Banco de México en su tasa de referencia, pues va a afectar las demás tasas que se usan como referencia, ¿no?
Bueno, pues vamos a estar muy al pendientes precisamente con este cambio de tasas de 30 años, pues sí, hubo una disminución ahí interesante. Luis, Walter, mañana hoy que vamos a estar transmitiendo este programa, qué tema van a tocar ahí en Money Talks? Traemos un tema interesante que es por qué creemos que es buen momento de invertir en renta fija, un poco hablando de las tasas. Y pues bueno, ahí desmenuzamos qué es lo que está pasando en el mercado, sobre todo renta fija mexicana, y de cómo pues, los riesgos a los que se enfrenta hoy el inversionista pues, son riesgos un poco asimétricos, ¿no? A favor del inversionista. Creo que digamos que es un episodio de coyuntura que creo que podría ser interesante para los que nos escuchan. Bueno, pues va a estar muy, muy interesante y no se pierdan precisamente una película ahí ya viejísima que habla precisamente de los bonos de renta fija y la hora de las vanidades, y no sé si se acuerdan, con Tom Hanks y Bruce Willis ahí, que es más de broma, pero bueno, es con todo el mercado del trading ahí, de renta fija, no se la pierdan. Amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global. Nos vemos próximamente, no se pierdan la nueva temporada. El próximo lunes ya iniciamos habitualmente allá en España a las 18 horas y aquí en México a las 11 de la mañana. No se pierdan esta nueva temporada, los esperamos nuevamente y por favor indíquenos en sus comentarios aquí en YouTube cuando subamos este video qué es lo que, cualquier duda, pues vamos a estar aquí a sus órdenes, mi querido Luis y Walter y un servidor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, Walter. Gracias, hasta luego. Hasta luego.